Bien chicos, un minuto hasta que demora un poquito subir la presentación, pero ya empezamos ahora. Buenas tardes con todos, espero se encuentren bien. Bien, parece que anda un poco lento la subida de las presentaciones, pero creo que ya estamos, ya, listo. Ahora sí. Hola Pilar, ¿qué tal Yurichi? Buenas tardes Valentina, hola Sandro. Hola Ariana, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, entonces vamos a empezar. Vamos a continuar prácticamente con la lección de ética, solo que en esta oportunidad vamos a tratar de enfocarlo más hacia la parte aplicativa, diríamos, de la ética, porque hay una ética aplicada también, pero ya solamente vamos a llegar a las puertas de la ética aplicada, y creo que eso también es más que suficiente para un curso introductorio, ¿no? Hola Maricielo, ¿cómo estás? Entonces, un poco que lo que vamos a ver el día de hoy se puede dividir en dos partes, una consideración, una parte donde vamos a hacer las consideraciones previas a los dilemas éticos mismos, y la segunda ya veremos los dilemas éticos que se pueden considerar desde, desde el momento en que hablamos de una, desde el momento en que ingresamos al campo de la praxis misma, ¿no? Al campo de la ética práctica. Hola Brenda, ¿qué tal? Entonces, un poco esa es la idea, ¿no? Bien, primero vamos a considerar los elementos que van a intervenir en estos dilemas éticos que vamos a ver el día de hoy, y el primero de esos elementos es el de la persona moral. Diríamos que es el elemento indispensable, indeslizable de toda reflexión ética. De hecho, nosotros hablamos de persona moral cuando el ser humano, el individuo, cumple con ciertos requisitos. Perdón. Hola David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Entonces, ¿cuáles son esos requisitos que cumple el ser humano para volverse persona moral o un agente moral? Hola Fabricio. Hablamos de una persona moral cuando esta persona tiene estos tres elementos. Diremos que los dos importantes son los dos primeros porque de ellos se deriva el tercero. Primero, conciencia moral, ¿no es cierto? Esto quiere decir que la persona tiene la capacidad para discernir, ¿sí? Para razonar y por tanto para distinguir las acciones y a partir de ciertos criterios considerarlas buenas o malas, ¿no es cierto? Eso más allá de tendencias, o sea, si tú eres un utilitarista, pensarás en el mayor bien, para la mayor felicidad para el mayor número de personas, es cierto, y no va a coincidir con el criterio de otras personas, pero ambos tienen un criterio. ¿Y por qué tienen este criterio? Porque pueden discernir la capacidad para concientizar o llevar a la conciencia las acciones y las futuras acciones, ¿no? Que son finalmente eso, las decisiones. Y esta conciencia moral ya se reflejaba de lo que habíamos visto la semana pasada. Por ejemplo, en Aristóteles, de alguna manera, se veía cuando hablábamos de la famosa frónesis aristotélica, ¿no? Esta virtud que resaltaba Aristóteles, que tienen los seres humanos, a la que pueden llegar los seres humanos, cuando reflexionan respecto de esos, eh, cuando reflexionan acerca de los comportamientos, hábitos, actitudes, acciones que son más viables a realizar. Entonces, cuando hablamos de la fronesis aristotélica o prudencia, hablamos de la capacidad para enfrentar los hechos de la vida con sabiduría práctica, ¿no? Entonces ahí ya aparecía la conciencia moral, pero recordemos que San Agustín también hablaba de que la razón era una de las herramientas que Dios nos había dado para evaluar los posibles caminos. Y dentro de esas herramientas, ¿no es cierto? Él decía, hay otra que debe acompañar a la razón, que es la herramienta de la fe. Entonces,
Ahí está, la persona moral se caracteriza por tener conciencia moral, pero también sabemos que está una característica adicional que es la de la libertad moral. ¿Y qué es la libertad moral? Bueno, en la presentación está bastante claro, ¿no? Dice, es lo que nos permite tomar decisiones autónomas sin coacción externa. Y esto último es creo lo importante. Quiere decir que nosotros, eh, como seres autónomos, nos damos nuestras propias reglas y a partir del criterio que hemos asumido, gracias a nuestra conciencia moral, lo podemos ejecutar y llevar a cabo, pero por nuestra decisión. ¿Bien? ¿Qué significa autónomos? Nomo significa ley, auto quiere decir autoimpuesto, o sea, es como decir, es una ley que yo mismo me impongo y por tanto yo puedo actuar de acuerdo a ella. Entonces, la libertad moral está en relación con este punto, que yo tomaré decisiones en la medida, ¿no es cierto?, en que no hay una coacción externa. Esto quiere decir que no hay algo que te obligue, ¿no? Y que un poco a esto llegaba Kant, ¿no es cierto?, cuando hablaba de su moral autónoma, una moral que funcione para todo ser humano sin importar en qué circunstancias se encuentre, más allá de cualquier circunstancia, porque tiene que haber una manera de comportarse para todo ser racional finito. Ahora, esta libertad moral de la que nos hablaba nuestro amigo Kant ya había sido anticipada por San Agustín cuando hablaba de libre albedrío, ¿te acuerdas? Y él, incluso siendo cristiano, creyente en Dios, decía, Dios no interviene en tus acciones. Hazte responsable porque Dios te dio la herramienta de la razón, o sea, conciencia moral, y además te dio autonomía, o sea, tú eres dueño de tus actos. Y en tanto eres dueño de tus actos, Dios no interviene, ¿sí? Entonces, tú eliges entre las mejores posibilidades, o lo que tú consideras las mejores posibilidades, y a partir de eso actúas, y si tu acto, ¿no es cierto?, así te llevaría a una posible condena, el único que tiene la responsabilidad eres tú. Por tanto, esto nos lleva al tercer elemento. El hecho de que una persona tenga conciencia y libertad moral, ¿qué implica? Implica que esta persona tiene que hacerse cargo de lo que ha hecho, de lo que va a hacer, y por tanto tiene que responder, pero no solamente responder ante la sociedad, ¿no? Después de todo, responsabilidad viene del término responso, que es responder, sino que también responde ante sí mismo, ¿no? Pensemos cuando hacemos algo malo y sabemos que lo hemos hecho, obviamente en nosotros, en nuestro fuero interno, se genera un ámbito de discusión con nuestra propia voz, nuestra voz interna podría decírsele, pero también con la voz de los otros, en la medida en que recordamos a esas personas y decimos, ¿qué es lo que qué es lo que pensaría tal persona en esta circunstancia de lo que acabo de hacer, ¿no? Bueno, entonces por ahí va el término de la responsabilidad moral, o sea, es la capacidad para poder hacernos cargo de lo hecho y de lo que vamos a hacer, ¿no? Entonces estos son tres elementos indispensables para decirle a una persona moral, ¿bien? Ahora, no hay que confundir a la persona moral con la persona amoral o la inmoral. Cuando hablamos de una persona inmoral y de una persona amoral. Bien, primero hay que recordar que si la persona moral es la que tiene las capacidades, la persona moral, en cambio la persona amoral, la que aparece acá a la derecha de nuestra presentación, es la que no tiene estas capacidades. No tiene ni conciencia ni libertad morales y por tanto no se puede hacer responsable de sus actos. Entonces acá quienes aparecerían los niños, los dementes, los orates, los que han perdido la cordura y por tanto son incapaces de asumir lo que han hecho, ya sea por su visión distorsionada de la realidad, porque su razonamiento no funciona normalmente, ¿no es cierto? Y porque no son libres de manera interna. ¿Cómo me refiero de manera interna? Que sus impulsos, ¿no es cierto? O esos movimientos espontáneos de su ánimo, de su psique, no pueden ser controlados por ellos mismos. ¿Bien? Entonces, en ese sentido tampoco son libres y por tanto no se les puede hacer responsable de sus actos, ¿no? Es por eso que acá la discusión se puede llevar a algunos casos particulares, ¿no? Como por ejemplo cuando se trata de determinar la mayoría de edad, ¿no? A partir de qué edad una persona ya deja de ser amoral y pasa a ser moral, ¿no? Algunos dicen 16, otros dicen 17, 18, en otros países 21, ¿no es cierto? Entonces, ahí la edad
es realmente la que determina, o son los factores sociales y los factores de crecimiento, de desarrollo biológico, ¿no? Bueno, habría que ver eso, ¿no? Y podría, por ejemplo, a ver, esta es una pregunta, ¿no? Para ustedes. Perdón, me está picando la nariz demasiado. Pareciera que le tengo alergia a algo. La pregunta sería, imaginémonos la época del esclavismo, ¿sí? Pueden irse a la antigua Grecia si quieren, que es uno de los casos más gráficos. Eh, Imaginemos un esclavo, ¿no es cierto?, que tiene obviamente su respectivo amo, pero el amo también tiene otros esclavos. Ahora, imaginemos lo siguiente. Esta persona, ¿sí? La persona que está como esclavo y que obviamente sigue las instrucciones y las órdenes que se les da, en ese caso hablaríamos de... Perdón, se me fue la idea, pero estoy pensando en otra cosa. En el caso del esclavo, ¿sí? Quería ver si este ejemplo no lo podía dejar para después mejor, pero sí, mejor lo menciono. A ver, la pregunta es la siguiente. El esclavo en ese caso, ya que no es responsable de todo de sus actos, ¿se le puede llamar literalmente una persona moral? Porque piénsenlo bien, es una persona que tiene que seguir las órdenes bajo la estructura social, económica, política, es una persona que solamente se encarga de seguir órdenes. En ese sentido, no tiene libertad moral, aunque tiene conciencia o podría tener conciencia moral. La pregunta es, ¿el caso de los esclavos en la antigüedad son los de personas morales o amorales? ¿Cuál de los dos? Por ahí que, a ver, sí, ¿no? A mí también me da esa sensación, ¿no? Obviamente no hay una respuesta concreta para esto, ¿no? Porque se escapa del espectro, nosotros estamos tratando de evaluar una situación antigua con un código contemporáneo, ¿no? Y yo creo que sí, desde nuestra óptica tendrían que ser amorales, sí, lo mismo opino, Rey, Ariana, opino lo mismo que ustedes. Yo pienso que en ese caso tendríamos que considerarlos amorales porque la sensación que ellos mismos tienen, su identidad, su autopercepción, está en función de la de sus amos, ¿no? Entonces ahí podríamos hablar de personas amorales. En cambio, hablamos de personas inmorales cuando son personas que tienen estas características, conciencia, libertad y responsabilidad morales, pero son, a pesar de que tienen estas tres características, sabemos que se trata de personas que a veces no actúan como debieran y transgreden alguna norma. Ahora, en la siguiente presentación justo vamos a hablar de los tipos de normas. Pero cuando se transgrede una norma moral o jurídica, ¿no es cierto? Uno es consciente de ello. Ahí está la conciencia moral, precisamente. Entonces, es responsable de sus actos. O sea, yo actúo mal sabiéndolo. En cambio, la persona moral actúa mal sin saberlo, ¿no es cierto? Porque uno no tiene conciencia o no tiene libertad moral, como habíamos hablado en el caso del esclavo. Entonces, una persona que es infiel, obviamente es inmoral, no amoral, ¿sí? Una persona en sus plenas capacidades, obviamente. Entonces, acá habría que hacer la diferencia que no es lo mismo inmoral que bueno o malo, ¿no? Porque la bondad o la maldad ya depende de los criterios para juzgar. Pero con inmoral estamos hablando de transgredir una norma. Ahora, transgredir una norma te hace malo. ¿Qué diría Aristóteles? Por ejemplo, Aristóteles diría, no, papi, no te hace malo. Habrá hecho que ese acto tuyo sea malo, pero a ti no te define como malo. Lo que te definirá como malo, malvado o perverso será la frecuencia de tus actos. Si siempre haces lo mismo, bueno, entonces este es un malvado, un perverso, ¿no? ¿Bien? Entonces ahí tenemos un detalle importante, ¿no? Y bueno, entonces, ¿qué tipo de normas se puede transgredir para hacernos o volvernos personas inmorales? Básicamente existen dos tipos de normas, la norma jurídica y la norma moral. La norma jurídica es la que ha nacido del pacto social. O sea, en términos más políticos, estoy tratando de explicarlo, se deriva dentro de los estados modernos, entendidos como gobiernos mixtos, ¿no es cierto? Se habla de tres poderes. El asunto es que para poder garantizar la buena convivencia se establecen unas reglas
y también un reglamento de punición, o sea, de castigos, ¿no? Que se pueden graficar a veces en cárcel, a veces en retribuciones, en servicio social, en indemnizaciones económicas, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, cuando hablamos de norma jurídica, sabemos que la realizamos porque hay una obligación externa, o sea, hay instituciones estatales que me obligan a seguir. Bien, en ese caso, nosotros hablamos pues por ejemplo, personas que, en el caso de la norma jurídica, ¿no? De personas que pueden seguir la norma jurídica, ¿no es cierto? Y uno diría, pero profe, ahí uno ya no es plenamente libre. Y en ese caso yo también tendría bastante cuidado, porque seguir una ley no es necesariamente sacrificar la libertad. Y esto lo vamos a ver ya con posturas políticas, ¿no? Pero ya hablaremos de eso en filosofía política, que son nuestras dos últimas clases. Y antes de responder la pregunta de Giancarlo, voy a la diferencia con la norma moral. Si la norma jurídica está escrita, ¿no es cierto? Hay toda una reglamentación y ojo que en la norma jurídica hablamos de una norma en conexión con otras. O sea, hablaremos de un conjunto de normas, ¿no? En la norma moral hay cierta independencia porque precisamente las normas nacen, emanan de manera espontánea dentro de la sociedad. Y por tanto acá lo que me mueve a seguirlas es una obligación interna, la convicción, y no tanto por lo que las instituciones me puedan hacer o porque me obliguen a hacerlo. ¿Bien? Eh, y si bien en la norma jurídica la consecuencia de no cumplirla es una sanción objetiva, como te decía, en este caso será una sanción subjetiva, pues, ¿no? Lo que se produce dentro de mí y no fuera, dentro de mi persona y no sobre mi persona. En ese caso lo que se produce es el remordimiento, el sentimiento de culpa, el arrepentimiento, bueno, ahí está. Así, por ejemplo, la norma jurídica, ¿no es cierto?, establece que hay una serie de castigos para ciertos tipos de robo, ¿no es cierto?, el hurto agravado, además. Ahora, escaparía de la norma jurídica reglamentar el hecho de que a alguien se le caiga el monedero, ¿no es cierto?, y que tú habiéndolo visto, te hagas el distraído un rato hasta que la persona pase, como no hay nadie cerca, y luego haces como que te lo encontraste. ¿No? No hay manera de demostrarlo según la norma jurídica, así que se escaparía de la reglamentación. Pero sin embargo, ahí ingresa la norma moral, que es como una emanación de la socialización propia del ser humano. Si desde pequeño te enseñaron que no debes quedarte con lo ajeno, lo que hubieses hecho sería pasarle la voz y decirle a esa persona se le ha caído su monedero, su billetera, su dinero, ¿no? Y en este caso, cuando tú no lo estás haciendo, te estás enfrentando a un posible remordimiento por luego recordar esto, ¿no? Que debiste haberle devuelto. De repente ya piensas en sus necesidades, aun cuando en su momento solamente pensaste en las tuyas, ¿no? De repente te imaginaste ya comiendo tu cevichito, saliendo con tu peor es nada, ¿no es cierto? Entonces ahí, esa es la diferencia, ahí se grafica claramente la diferencia entre norma moral y norma jurídica. Respecto a lo que me dice Giancarlo, dice, y las personas que están 100% seguras de que están haciendo el bien, pero en realidad están haciendo el mal. Sí, y esto tenía que ver con lo que quería señalar respecto de la persona amoral, ¿no? Eh, hablando de las libertades, precisamente, lo iba a dejar para después, pero bueno, ya que lo mencionó Giancarlo, de una vez aprovechando. Por ejemplo, imaginemos el caso de las personas que vivieron en el Tercer Reich, ¿no? Sobre todo los generales y los principales mandos de Adolf Hitler. Estas personas recibían una serie de órdenes que ejecutaban porque estaban seguras de que estaban haciendo algo bueno, mejorando la humanidad, obviamente, según ellos, pero sobre todo beneficiando al pueblo alemán, que era el pueblo superior, obviamente, y los que iban a encaminar a la humanidad. Eh, entonces, ellos estaban seguros de que estaban haciendo el bien, pero en realidad estaban haciendo el mal, ¿no? Entonces, ahí, ¿cuál fue su garantía? Ellos tuvieron que superar, ¿sí?, los mínimos, o sea, los derechos de las personas, ¿sí?, aun cuando ya existían, ojo, porque la Declaración de los Derechos del Hombre y de los Derechos Humanos son pues anteriores a lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ahí la pregunta es, ¿no tenían conciencia moral de lo que estaban haciendo? ¿No tenían libertad moral? Bueno, el camino al infierno está lleno de buenas intenciones. No basta con buenas intenciones, o lo que veíamos en la semana pasada, las aspiraciones, ¿no? No basta con las buenas aspiraciones, porque así yo también puedo desear cambiar el mundo y puedo matar un montón de gente, ¿no es cierto? Hacer un mundo más justo y matar un montón de gente, como lo hicieron los terroristas en el Perú y lo siguen haciendo en otras partes del mundo.
Entonces, esta es la idea. Si yo pienso, ¿sí? Yo pienso que estoy haciendo el bien, pero en realidad estoy haciendo el mal, es que debe haber alguna manera de eh, contrastar ambos criterios, ¿no? No puedes considerar que una acción es buena, y acá ya estoy hablando a título personal, si es que obviamente no respetas cuestiones mínimas como el derecho a la vida, el derecho a la libertad de expresión, a la libertad en general. Obviamente, la pregunta de Giancarlo es muy acertada, ¿no? En ese sentido, estas personas que solamente obedecían porque creían que estaban haciendo algo bueno, en realidad estaban haciendo algo bueno, pues no, pareciera que no. No. Al respecto, quien ha estudiado el tema es un tal Philippe Zimbardo. Voy a escribir su nombre acá en el chat público, porque es más rápido con las notas compartidas. En el famoso experimento de la cárcel de Stanford. ¿Qué es lo que dice Philippe Zimbardo? Él hizo un experimento donde convocó a un grupo de jóvenes, ¿no es cierto? Y, los convenció de que solo era un experimento. Y efectivamente era solo un experimento. Pero no entendían que el experimento no era lo que ellos les decían, sino un experimento más allá de lo que a ellos se los decía. Se les dijo que se iba a conformar dos grupos dentro y algunos habían de ellos, ¿no? Y algunos de ellos habían sido escogidos para hacer una actuación de presos, digamos, para ser como supuestos presos, y los otros iban a ser supuestos guardianes. Entonces, era un experimento donde iban a vivir ahí, iban a asumir en verdad sus roles. Y bueno, al inicio todo fue un poco a la chacota, pero conforme fue avanzando, los guardias empezaron a aumentar sus tratos crueles por indicaciones que les daban los mismos dirigentes del experimento. Ellos les decían, bueno, entonces ahora golpéenlos, y ellos los golpeaban, ¿no? Entonces, lo que sorprende, bueno, se tuvo que abortar, se tuvo que cortar el experimento, porque era demasiado fuerte lo que se estaba logrando. Eso quiere decir que las personas, cuando reciben órdenes de quien consideran una autoridad, pueden desprenderse de su conciencia y su responsabilidad moral, pueden anular su libertad incluso, y simplemente ceden a lo que ellos consideran un buen propósito o lo que asumieron como un buen propósito sin pensarlo. Y es por eso que Philippe Zimbardo dice, ahí está el origen del mal, ¿no? Para él, yo creo que hay otras fuentes del mal también, pero quizás esta sea una de las más importantes, ¿no? El obedecer órdenes crueles sin detenerse a pensar. Entonces, ¿quién es el héroe en este sentido de lo malo, ¿no? El héroe sería el que se revela frente a las órdenes perversas, ¿no? Ahora, nosotros estamos rodeados de órdenes, si ustedes se dan cuenta. Desde que nacemos, mientras somos pequeños y vamos creciendo, nos rodean órdenes, haz esto, haz lo otro, y cuántas cosas son buenas de las que se nos piden o de las que se nos dicen hacer de una manera muy disimulada, ¿no? Bueno, probablemente pocas, ¿no? Cada uno tendría que evaluar, tener un análisis más crítico, más juicioso, para poder determinar si está bien el criterio que se aplica. Les recomiendo que vean, bueno, hay videos que lo explican, pero también hay una versión en TED, ¿no? Una exposición en TED del mismo Philippe Zimbardo contando su experiencia con ese experimento y sus conclusiones que son importantísimas, ¿no? Bueno, y bueno, para seguir agregando conceptos que vamos a usar el día de hoy, están los valores éticos fundamentales, ¿no? Estos valores éticos son fundamentales precisamente porque ayudan a ordenar esta dimensión social del ser humano, o sea, para que podamos vivir en una convivencia armoniosa. Entonces tenemos, pues, algunas cuestiones como la dignidad humana, ¿no? Algunos valores como la dignidad humana, que tiene que ver con esto que Kant nos decía, ¿no? El ser humano no es solamente un medio, sino que también es un fin en sí mismo. Entonces, ¿qué implica la dignidad? El exigir el máximo respeto para todo ser humano, ¿no? En otras palabras, que toda persona necesita ser respetada. Y también que se necesitan niveles de vida mínimos para poder hablar de dignidad también, ¿no? Una persona que en extrema pobreza no está viviendo como un ser digno. Y esto lo conectamos con otros tres conceptos que son los de igualdad, justicia y libertad. La dignidad implica una igualdad y una justicia, igualdad en el sentido en que a todos se nos tiene que reconocer por iguales, ¿no es cierto? Nadie tiene que nacer con beneficios por encima de los demás.
y con una justicia que tiene que ver con el reparto y una redistribución equitativa, tanto de los castigos o la posibilidad de castigos. Nadie tiene que escaparse de la justicia, todos nos tenemos que ser iguales ante la justicia, ¿no? Y ante la ley. Esta es la idea de precisamente la ilustración de la estatua de la justicia con los ojos vendados, ¿no? Y por otra parte también necesitamos partir de plataformas, obviamente no exactamente iguales, pero sí unas plataformas mínimas, ¿no? Que nos permitan, pues, dirigirnos a los propósitos que luego nosotros podamos elegir. En otras palabras, si no hay justicia o redistribución económica o redistribución jurídica equitativa, no hay libertad, pues. Como una persona que nace con tanta ventaja, con tantísimo dinero, va a tener 1 millón de oportunidades más que una persona que, sin haberlo pedido y sin haberlo pensado, ¿no es cierto?, nace en una desventaja tremenda. Entonces, no hay justicia sin libertad, ¿no? Es un poco la relación que tiene que existir. Entonces, es necesaria la autonomía para tomar decisiones, la libertad, pero también hay que recordar que no hay buena sociedad sin solidaridad. De hecho, si las sociedades occidentales han llegado a tal nivel de avance, es por la solidaridad, la presencia de este valor ético, ¿no? Que es la cooperación mutua entre las personas. Y de hecho, hoy en día también existe, ¿no? Aunque algunos ven muy negativamente las sociedades humanas, algo de solidaridad tiene que haber para que siga surgiendo, ¿no? No todo se puede reducir al interés individual, ¿no? A la famosa mano invisible, ¿no? Creo que eso es un error. Tomando en cuenta todo lo que hemos visto respecto de las propiedades de una persona moral, su diferencia con la persona inmoral o amoral, la transgresión de la norma moral, jurídica y estos valores éticos fundamentales, ya podemos pasar a analizar entonces los famosos dilemas éticos. Brevemente, ¿qué son los dilemas éticos? Bueno, los dilemas éticos son estas situaciones en las cuales el sujeto se enfrenta, o el agente moral se enfrenta a dos circunstancias, ¿sí? A dos opciones, perdón. Y entre estas dos opciones que puede elegir, donde aplicará su criterio, el criterio ético que considere más pertinente, y obviamente ejecutará la acción de la conciencia moral, vamos a ver cómo ambas posturas son defendibles de alguna manera, a veces bajo el mismo criterio, a veces bajo criterios distintos. Y esto hace que sea difícil tomar una de ellas, porque implica optar por algo bueno, por una buena defensa, pero también sacrificar algo, ¿no? Este es un poco el problema detrás de los dilemas éticos. Entonces, por ejemplo, este es un dilema ético de valoración, no de resolución. Los que vamos a ver el día de hoy son de resolución, pero acá tenemos un dilema ético de valoración. Miren ustedes. ¿A quién se le puede considerar realmente bueno? ¿A quien tiene la oportunidad de matar porque sabe cómo hacerlo pero no lo hace? ¿O a alguien que no mata porque no está preparado para ello o nunca ha enfrentado una oportunidad similar? ¿No? A ver, te lo pongo en términos menos fuertes todavía, ¿no? Menos crueles, porque esto de asesinar a veces no es muy pertinente en pocas personas en las que llegarían a una situación tal. Imagínate una persona que en algún momento de su vida robó, pagó su penitencia, dejó de robar, se reformó y obviamente sabe cómo podría engañar a alguien para robarle o cómo podría volver a ese viejo rubro, ¿no? Pero ya no lo hace, ahora se dedica a una vida pues alejada de todo lo criminal y la ilegalidad. Ahora esta persona se ve en una situación en la cual necesariamente, ¿no es cierto?, va a tener que robar. Imaginemos que este es un dilema ya de los que vamos a ver, que su esposa está enferma y la única manera es robar el medicamento en una farmacia, ¿no? Es la única manera. Entonces, en esta circunstancia, él decide no hacerlo y buscar esa medicina por otros medios, porque ella superó ese pasado donde se dedicaba al hurto. Entonces, ahí él está siendo bueno, ¿no es cierto? A pesar de que pudiese robar usando sus conocimientos y sus experiencias anteriores, no lo hace. ¿O acaso el que no lo hace porque no tiene la experiencia previa y ni siquiera está en una circunstancia similar? ¿Quién es más bueno? Profe, el primero, ¿no es cierto? ¿Por qué podría ser el primero? Porque, profe, miren, se enfrenta a su pasado y también se enfrenta a una circunstancia difícil. Podría ser. Pero hay quienes considerarían que la bondad está también en la intención y por tanto si no hay intención de robar, entonces B es realmente bueno.
El primero, me dice Giancarlo, porque el segundo puede ser que al intentarlo por primera vez le guste. Bueno, ahí estamos manejándonos en el campo de la probabilidad, ¿no? En lo que tú dices. Podría ser que le guste, ¿cierto? En lo que me dice Ciro, es muy reduccionista basarse en una situación. Definitivamente, Aristóteles diría esto, ¿no? Aristóteles diría, por lo que haga en una situación, no necesariamente va a ser considerado bueno o malo, ¿no? Ahí está, perfectamente, ¿no? Pero solamente en esta situación, ¿quién es el realmente bueno? Bueno, la situación ya implica factores del pasado y también implicaría factores del futuro. Así que es una situación al menos axiológicamente hablando irresoluble, ¿no? Y acá, nuevamente, ingresan factores ajenos, ¿no? Ajenos, podríamos decir. Y bueno, un poco esa es la idea de los dilemas éticos. Entonces, ¿qué tipo de dilemas éticos tenemos? Tenemos, por ejemplo, los dilemas hipotéticos. ¿Cuáles son los hipotéticos? Y ustedes saben que es un hipotético, ¿no? Si algo, entonces, ¿no? Entonces es como imaginarse una situación probable, pero quizás que es un poco difícil que se dé en la vida real, pero que podría ser probable, ¿no es cierto? Y entonces ahí la imaginación cumple un papel importante y dentro de lo que uno se puede imaginar, analizaría pues qué es lo mejor por hacer. Bien, entonces, por ejemplo, está este dilema hipotético clásico, ¿no? El dilema del tren. Imaginemos que ustedes son las personas encargadas de manipular los rieles por los cuales va a pasar el tren. Entonces ustedes deciden si el riel va a tomar perdón, el tren va a tomar el riel de arriba o el riel de abajo. Da la circunstancia, ¿no es cierto? Imaginemos que alguien te ha puesto en esta situación, no sé cómo hemos llevado esto de repente, un secuestrador, alguien que está buscando hacer alguna especie de atentado, ¿no es cierto? Y te pone en la situación de que en el riel, en uno de los rieles, tal y como está el gráfico, en el riel de arriba, ¿no es cierto? Una persona sería la que muere si pasa el tren por encima de ella, obviamente. Y en el riel de abajo están 5 personas. ¿Por dónde harías que vaya el tren? ¿Por arriba o por abajo? ¿No? Esta es un poco la pregunta. Profe, yo voy por arriba, pues, ¿no? Mejor que muera uno que mueran 5. Ahí, por ejemplo, se aplican, vamos a usar nuestros criterios, ¿ya? Los criterios del dilema, para analizar este dilema ético. En lo que ustedes están, por ejemplo, Giancarlo ha dado una perspectiva distinta, ¿no? Eh, pero podemos analizarlo, ¿no? ¿Qué es lo que me están diciendo algunos de ustedes a los que escogen el por arriba? Ustedes están pensando en un factor cuantitativo, ¿no? Acá al menos se pierde una vida, en cambio abajo ya se pierden 5, ¿no es cierto? Y hablando de la especie y su supervivencia, la opción de hacer que el tren vaya por arriba es lo mejor. De hecho, esta es una opción que respaldaría a quién. ¿Se acuerdan? El que decía el mayor bien o la mayor felicidad para el mayor número de personas, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? En lo que dice Ciro, más es mejor, se grafica o se resume, ¿no es cierto? Eh, lo que pensaba John Stuart Mill, ¿no? Entonces, ahí está. Los que dijeron arriba, de repente tienen esta justificación. Los que escogen abajo, ¿por qué? De repente dirían, es que cualquiera de las dos da igual, porque tú no puedes decir que 5 vidas valen más que uno. Todas las vidas valen lo mismo. Así que no es que uno más uno, dos, no, uno más uno más uno más, es igual. Estamos hablando de vida, ¿no es cierto? Ahora, podemos ponerle matices interesantes, ¿ah? Para entrar en lo que dice Reid respecto a que habría que conocer más a las personas, ¿no? Claro, lo que me dice ahora Duvernay, ¿qué pasa si las personas de abajo son ladrones, se les ha dado la libertad y han reincidido en seguir robando? Incluso por ahí puedes poner uno que otro asesino. Y el de arriba es una persona común y corriente. No, profe, ahí sí que vaya por abajo. Ahí estás pensando nuevamente en bien social, ¿no es cierto? Estás justificándolo desde la perspectiva similar a la de Mill. Utilitarismo para la mayoría, ¿no? La utilidad para la mayoría. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, en la de arriba tenemos una persona adulta, ¿no es cierto? Eh, si en la de arriba tenemos una persona adulta con una vida regular y abajo tenemos
5 jóvenes, ¿no es cierto? 5 posibilidades. Y que encima algunos de ellos han demostrado que están haciendo cosas para mejorar la sociedad, participan en servicios comunitarios y demás, ¿no es cierto? Entonces, ahí, ¿por dónde pasaría? Profe, ya por arriba, es una vida nomás. Bueno, como puedes ver, hay matices, ¿no? Hay matices. Eh, claro, esto que te estoy diciendo es lo que dice Valentina, ¿no? La edad. La edad también es algo importante a considerar. Lo mismo, y tiene muchas versiones, ¿no? Tiene muchas maneras de plantear, de ser planteado este dilema ético. Ahora, ¿ustedes han visto esta película que se llama Batman, el Caballero de la Noche? Donde sale la galardonada actuación de Heath Ledger como el Joker, The Joker. Bueno, en esta película hay una escena que presenta algo similar, ¿no? Que es la escena de los ferries o de los cruceros. Voy a decirle cruceros, ¿no? A estos barcos grandes, embarcaciones grandes. Y en uno de ellos, ¿sí? El Joker ha puesto a la ciudad en tal situación que en uno de ellos están todos los ciudadanos comunes y corrientes. Y en el otro crucero están todas las personas que eh, son reos por algún motivo, ya sea porque han participado en la mafia o por X motivos, porque han robado, han asesinado, ¿no? Entonces la escena se completa cuando entendemos que el Joker ha dejado un control en cada embarcación con el mensaje de que al activar el botón, ¿no es cierto? Está haciendo, se estaría haciendo que la otra embarcación explote. Y es la única manera de salvarse, porque si llega la medianoche y ninguno de los dos ha tomado esa decisión, el Joker hará volar a los dos cruceros, ¿no? Esa es la idea. Ahora, ¿qué es lo que sucede? El Joker está buscando demostrar que las personas, ¿no es cierto?, en una situación difícil abandonan sus principios morales. Eso es lo que él está tratando de demostrar. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Bueno, ya ahí les dejo a ustedes para que vean la película o para que vean al menos la escena, que debe estar en YouTube. Y la idea es un poco esa, ¿no? ¿Cómo determinamos respecto de la vida? ¿En función de qué criterios? El criterio de la vida misma, que haría que cualquiera de los dos sería bueno que sobreviva, ¿no? Ahí ya es solamente algo alternativo. O ya aplicamos otros criterios como el del bien social, del pasado, ¿no es cierto? Después de todo, uno pensaría que los criminales o el crucero donde están los reos, eh, por ser, ¿no es cierto?, por tener una mayor facilidad, y un poco relacionándolo con esto que decías, ¿quién es realmente bueno, no? Por tener ya la capacidad de quitar vidas y ser más egoístas, alguno pensaría, eh, se cobrarían la vida de los otros con más facilidad. Y del otro lado, los ciudadanos comunes y corrientes digan, pero ellos ya se equivocaron, ¿no es cierto? Entonces ellos ya tuvieron su oportunidad, ahora nosotros merecemos vivir. Pues ahí hay criterios distintos, como te digo, son los matices dentro de un dilema hipotético, ¿no? Pero también están los dilemas reales, ¿no? Los dilemas reales que tienen que ver con el hecho, ¿no? De que en la vida misma nosotros nos vamos enfrentando a situaciones de ordinario que implican dilemas éticos, ¿no? Por ejemplo, tú tienes un mejor amigo y una mejor amiga, ¿bien? O mejor dicho, tienes dos mejores amigos. Vamos a ponerle amigo A y amigo B, ¿sí? Porque no quiero poner nombres, no puede ser que haya alguien con ese nombre y se va a sentir afectado o de repente le vienen flashes, Vietnam flashes, ¿no? Entonces, tu mejor amigo A eh, tiene su novia, tiene su enamorada, ¿no? Te lo puedes imaginar a la inversa también si quieres, entre tus mejores amigas, ¿sí? Y una de ellas tiene su enamorado. Pero yo lo voy a contar de esta manera. Ahora, tu mejor amigo, ¿no es cierto? Perdón, tu amigo A está muy feliz con su enamorada, dice que es lo máximo y demás. Y tu amigo B, ¿sí? Algún día te cuenta preocupado que la enamorada del amigo A está que se acerca demasiado a él, invita a salir, hablan hasta tarde, y que le está empezando a gustar también ella. Y más adelante también te cuenta que es más, ya están saliendo, que ya se han dado por ahí uno que otro besito. Entonces, la amiga A, el amigo A, perdón, necesita saberlo, pensarías tú. Pero hacérselo saber sería también traicionar a la lealtad hacia que tienes hacia el amigo B.
Entonces, ¿cuál de las dos opciones tomas? Es un dilema de la vida real, ¿no? Caso de la vida real. Y si no aparece la Rosita de Guadalupe, ¿cómo lo resolvemos entonces? ¿Cuál es la mejor solución? Bueno, ahí está, dilemas reales, ¿no? Eh, Veamos algunos casos. Denme un segundo que lo busco. Acá está. Esto se lo pueden descargar, ¿eh? Esto lo voy a poner ahora. A ver, dice lo siguiente. Vamos a ver otros dilemas éticos. Este lo he extraído también de una película. Dice, los compañeros de Emilio son acusados de haber cometido un acto ilícito dentro de la escuela. Según conclusiones, Emilio es el único testigo de lo acontecido, por lo que tiene que confesar lo que vio y, por tanto, delatar a sus compañeros o verse obligado a asumir la posición establecida por las normas de la escuela. Caso similar al de la película que recomiendo mucho, Perfume de Mujer. Ahora, a ver, les cuento más o menos cómo es en la película. Es muy sencillo. Un joven, ¿no es cierto?, que le tocaba hacer turno de cuidar los libros de la biblioteca, sale de la biblioteca como que a las 10 de la noche, hora en la cual termina el turno. Eh, las cámaras vieron solamente que un grupo de jóvenes pasaba, a eso de las 9:50 de la noche. Y estos jóvenes lo que hicieron, pero esto ya no lo vieron las cámaras, y el único que lo vio fue este joven que salía de la biblioteca, que vamos a llamarle Emilio, ¿sí? Vio cómo ellos preparaban una broma para el director. Y obviamente esta broma al día siguiente es que caiga un balde de pintura sobre el director y sobre su auto. Ahora, se sabe o se sospecha que ellos han sido, pero necesitan el testimonio, porque según el reglamento, el estatuto dentro del colegio, solamente se puede castigar a alguien cuando hay un testimonio directo. ¿Y quién es el testimonio directo? Pues este joven, Emilio, que estaba saliendo de la biblioteca. Pero esto es lo que muchas veces sucede, ¿no? Emilio, para poder dar su testimonio, tendría que acusar a sus compañeros. Confesar implica delatar a sus compañeros. ¿Lo haría? Ahora, ¿qué es lo que sucede? El reglamento también dice que una persona que no colabora en los actos disciplinarios tiene una sanción, y tiene la mayor sanción de todas. ¿Qué es cuál? Que se le expulse de la escuela. Entonces, esto es lo que sucede en la película, ¿no? Y si tú te das cuenta, y esto lo revela la persona que luego defiende a Emilio, que es un ex militar, dice, lo que se le está pidiendo es que él traicione sus valores. O sea, que traicione su valor, que es el de la lealtad. Aunque ellos no se hayan comportado como sus amigos, y le hayan dicho, si nos quemas, lo hayan amenazado, todo, ¿no? Si tú nos quemas confesando, nosotros te vamos a arruinar la vida, o lo que sea. Pero aunque no sea eso, él no quiere delatarlos, ¿no? Más allá de eso. Entonces, eh, sí, es esa película, Brian. Entonces, la idea, ¿no es cierto?, que es que uno tiene que ponerse entre dos principios, ¿no es cierto? Este conflicto de principios o de valores éticos. Bien, pasamos al segundo caso. Un poco que este primer caso que acabo de contar es lo que se vive en los colegios cuando el profe se va y nombra a alguien delegado. Si tiene delegado, dice, me apuntas a todos los que se ponen de pie, ¿no? Y entonces tendrías que matar a la mitad del salón, ¿no es cierto? Si fueses sumamente disciplinado, ¿no? Y claro, está el que no se siente el amigo de los demás y mata a todos, ¿no? Apunta a todos en una lista. Pero el que tiene conciencia moral en ese momento, un poco que le pesa apuntar a sus compañeros, ¿no? En mi colegio, por ejemplo, nosotros, al que se encargaba de ver la disciplina cuando salía el profesor, salía a la pizarra con una tiza, ¿no? Y él tenía que ir apuntando a los que se ponían de pie, a los que hacían bulla, a los que gritaban, ¿no? Bueno, en fin. Segundo caso, parecido al anterior, tiene que ver con delatar. Dice, se llama el dilema de Robin Hood, así es como le llamaba. Eres testigo de un crimen. Un hombre ha robado un banco, pero en lugar de quedarse con el dinero para sí mismo, lo dona a un pobre orfanato que ahora puede permitirse alimentar, dar ropa y cuidar a los niños que viven en él. Tú sabes quién ha cometido el crimen, pero si vas a las autoridades con esta información, lo más probable es que el dinero sea devuelto al banco, volviendo a dejar a los niños con grandes necesidades. Y es más, peor todavía si te pones a pensar que los bancos roban cantidades de dinero al año, ¿no? Eh, Esta es un poco la idea, ¿no? Similar al anterior, solo que acá el beneficio ya no es sobre ti, liberarte de un castigo, sino que el beneficio es sobre otras personas. Pero es más o menos similar. Pero hay dos actos que están de por medio. El beneficio a estos niños, ¿no es cierto? Y otro es el beneficio a la sociedad en la medida en que se aplica la justicia igual para todos, ¿no? ¿Por qué este que se cree Robin Hood va a transgredir y saltarse toda la justicia? ¿Acaso si yo robo yo la voy a pasar igual de bien? No.
Entonces, un poco esta es la idea, ¿no? El conflicto que se presenta ahí. Miremos el tercer caso y uno que me parece muy curioso porque debería estimular las discusiones en nuestro campo, ¿no es cierto? Dice, Luis, a sus 18 años estaba metido en un asunto de drogas. Junto con dos amigos asaltaron la vivienda de una mujer viuda que vivía con sus dos hijos. Le robaron el dinero del colegio de uno de ellos, varios objetos de valor y recuerdos familiares. La audiencia sentenció una condena de más de 2 años para Luis. La sentencia fue recurrida y a los 7 años, perdón, acá debería decir 7 meses, el Supremo decide devolver a Luis, no, perdón. La sentencia fue recurrida y a los 7 años el Supremo decide devolver a Luis a la cárcel, pese a que éste se ha reinsertado. Tiene mujer e hijos y trabajaba como peón de obras. Su abogado ha pedido un indulto alegando que el hombre se encuentra completamente reinsertado. Esta es la idea. Imaginemos que tú has cometido un crimen, sí, lo voy a poner así para que lo sientas a título personal, ¿no es cierto? Un crimen, digamos, menor, ¿no? Vamos a decirle menor, aunque algunos no lo consideran menor. Has robado, por ejemplo y se te condena, pues, digamos, a 3 años, ¿bien? De prisión. Pero por buen comportamiento y demás te dejan salir al año. Y te quedan por cumplir 2 años, ¿sí? Pero estás en libertad condicional. Ahora, te has reinsertado y demás, y la justicia dice, nos equivocamos, no debíamos haberte dejado, así que tienes que cumplir tu condena restante, que es de 2 años. Y es, de alguna manera, el enfrentamiento entre dos tipos de justicia, la justicia vindicativa y la justicia basada en el perdón, ¿no es cierto? La justicia vindicativa, la de los familiares, pero yo quiero que él pague por lo que ha hecho. Si se le ha dado los 3 años, que cumpla por lo menos sus 3 años. Pero otros dirían, pero ya está pagando, porque siendo útil, ¿no es cierto? ¿Cómo se paga mejor una deuda? Siendo útil, dando dinero, generando algo para la sociedad, o simplemente siendo un lastre, pues ahí en la cárcel, porque en la cárcel no produces nada. Entonces, esta es un poco la idea que se pone a discusión, ¿no? Yo les recomiendo que vean un video que yo encontré en YouTube hace mucho tiempo de cómo son las cárceles en Noruega, ¿no? Es parte de un documental. En Noruega, al reo, nosotros se le trata como rey, ¿no? Vive bien, tranquilo, tiene PlayStation, computadora, 3 comidas al día, tiene actividades de formación, encima puede estudiar una carrera universitaria en la cárcel, porque acá la idea es que si yo al reo lo someto 5 años, ¿no es cierto?, de privarlo de su libertad, y luego, ¿no es cierto?, yo lo suelto y porque lo he juntado con otras personas y no los he reformado y que son personas que tienen problemas iguales o peores que los de él, entonces yo lo que estoy haciendo es generar pues una fuente de mayor peligro para la sociedad. La idea sería reformarlos y reinsertarlos. Entonces, algunos dicen, no, profe, ¿cómo va a hacer esto? ¿No es cierto? Si él tiene que pagar por lo que hizo. Bueno, es que ahí estás manifestando el código de justicia vindicativa y no de justicia reformativa, de justicia reintegrada. O sea, lo estás viendo como un objeto que tiene que pagar y no lo estás viendo como una persona que puede cambiar. Profe, pero hay casos que no cambian, pues ya se mantienen así, a veces por cuestiones patológicas. Bueno, pero que se analice y que se diferencien, ¿no? Un poco esa es la discusión de por medio. Por una cuestión de tiempo voy a pasar este tema, pero ahí ya tienen ustedes algunos ejemplos. Podrían descargarse esa diapositiva. Entonces ahí está. Ahora, en la actualidad, ¿qué dilemas tenemos? Vamos a hablar de dilemas éticos contemporáneos. Hay dos, básicamente, ¿no? El primero sería el de el aborto inducido. Ustedes se van a dar cuenta que tal como lo estamos planteando acá, estamos hablando de un dilema ético-antropológico. Porque de lo que se trata es de hacerse la pregunta, ¿es el aborto inducido moral o inmoral? O sea, ¿se está o no se está transgrediendo una norma? Y entonces la conclusión es, se transgrede esta norma que atenta contra la vida siempre y cuando sea una persona. Entonces, una parte de la ciencia ha empezado a decir, ¿no es cierto?, a estudiar y a ver en qué momento exacto ya empieza a ser humano. Entonces algunos dicen, no, que después de las 3 semanas recién, pero si lo haces antes del mes, no sé. Hay una serie de discusiones de orden fáctico científico, pero ojo que no hay consenso ni siquiera entre la comunidad científica. Ahora, estos señores, ¿no es cierto?, lo plantean desde un punto de vista filosófico, ético y antropológico. Y esto es lo que sucede. Según Peter Singer, famoso escritor ecologista, él dice, el feto, ¿no es cierto?, él está a favor del aborto inducido, porque dice, el feto no es una persona, pues todavía no tiene las capacidades de autoconciencia, ni de conciencia, ni de libertad moral. Y por tanto, aunque pueda ser una persona, no lo es. Entonces tú no estás, digámoslo así, atentando contra la vida de alguien. Esta es la postura de Peter Singer. En cambio, la postura de Spemann es la siguiente. Imagínate que alguien cercano a tu círculo, ¿no es cierto?, familiar, amigo, lo que sea, queda en estado de coma.
Pregunta, ¿por qué ha quedado en estado de coma? Tú dices que ya dejó de ser persona. ¿Deja de ser persona porque alguien que cayó en estado de coma? Claro. ¿Y por qué diríamos que no? ¿Por qué no ha dejado de ser persona? Porque en verdad lo que está pensando Spemann es lo siguiente. Claro, puede ser lo que dice Ciro, por el conjunto de células, pero no es solamente eso, eso no es una persona, eso es incluso a cualquier otro tipo de animal. Lo que hace a una persona, efectivamente persona, es el hecho de que no solamente usa sus capacidades racionales, sino que las puede usar en algún momento, o sea, en potencia. En otras palabras, esa persona que está en estado de coma, en este momento, uno diría, no es persona. Singer diría eso, no es persona, así que lo puedes acabar con su vida, ¿no es cierto? Eutanasia. Pero Spemann diría, no pues, ¿y qué pasa si recobra mañana la conciencia? Sale del estado vegetativo. Estarías cometiendo un crimen por haberlo desconectado con anticipación. Entonces, uno, esto es lo que dice Spemann, no solamente es persona, ¿sí? En tanto que lo es en este momento, sino en tanto que lo va a ser de acá a un tiempo. Entonces el feto sí es una persona. No es que no sea una persona porque en ese momento no tenga conciencia, pero la va a tener. O sea, estás anulando una vida después de todo. Entonces, el derecho a la vida. Y acá, según Singer, lo que está defendiendo es que no se está atentando contra el derecho a la vida. Todo se mueve en este código del derecho a la vida. Eh, es que es diferente, Duvernay. Es diferente porque un huevo, ¿no es cierto? Eh, en el caso de los animales, estamos hablando de que no hay una mayor incidencia para su comunidad. En cambio, en el caso del ser humano sí. Porque recuerda que lo que habíamos mencionado como la dignidad humana, ¿no es cierto? Es algo que tenemos única y exclusivamente los seres humanos. ¿Bien? Entonces, ahí no funciona bajo el mismo código, ¿no? O sea, lo estoy analizando bajo código ético, ¿eh? Y decir que un huevo es una gallina es obviamente un error, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que sucede, por ejemplo, con eh, las discusiones sobre el aborto inducido que son más actuales? Ya no se maneja tanto en el código antropológico como lo de Singer y Spemann, sino que son más sociales, ¿no? Entonces, los que tienen esta onda medio progresiva, ¿no es cierto?, resaltan el valor de la libertad diciendo, ¿no es cierto?, que la mujer es la que sí tiene vida, ¿no es cierto?, y es una persona, y el feto obviamente no lo es, así que la mujer, la libertad de la mujer pasa por encima de cualquier otra posibilidad que pueda tener ese feto, ¿no? Y del otro lado, los famosos pro vida, ¿no es cierto? Nuevamente, apuntando a valores éticos sociales, hablan del derecho a la vida. Entonces, hay un conflicto de principios. Y luego está también el camino que se puede tomar desde la praxis política, ¿no? No entres en la discusión de principios éticos o antropológicos, porque al final no vas a poder resolver nada. Y el aborto es un problema social, ¿no es cierto? Entonces hay que resolverlo. ¿Cómo? Quitándolo de las garras de la ilegalización y volviéndolo legal. Esto es un poco lo que dice Pepe Mujica. Si no han escuchado alguna vez hablar al expresidente de Uruguay, van a... Si no, revisen en YouTube, ¿no? Es muy interesante. Él dice, yo no puedo estar de acuerdo con el aborto porque implica un asesinato o anular la posibilidad de una vida. ¿Quién estaría de acuerdo con el aborto? Dice él. Si lo piensas en serio, nadie podría estar de acuerdo con el aborto. No es solamente, él sabe que no es solamente una cuestión del principio de libertad, ¿no? Eh, entonces, al final, ¿por qué él apoyó el aborto? Porque dice, porque es una cuestión práctica. Hay muchas vidas en riesgo cuando el aborto es ilegal, ¿no? Esa es la postura de él, ¿no? Y bueno, otro problema ético contemporáneo sería el famoso problema de la eutanasia. La postura a favor de la eutanasia resalta la libertad del individuo para decidir cuándo la vida ha dejado de ser deseable y ya es más bien un castigo, algo penoso. Y por tanto, cuando uno ya pierde su dignidad humana, pues, ¿no? El sujeto, dice la postura a favor, tiene que decidir sobre su propia vida. Mientras que la postura en contra dice que no, que el derecho fundamental es la vida misma. Porque el sujeto no puede atentar contra su propia vida, claro. Muchas de estas fuentes son normalmente religiosas, ¿no? Pero nosotros vamos a ver que hay también argumentos no religiosos, ¿no? Bueno, que no sé muy bien. Entonces, uno de esos argumentos es, por ejemplo, si yo considero que alguien no tiene un estándar de vida para considerarlo digno, entonces, ¿por qué no matamos también, por ejemplo, a las personas discapacitadas y demás? ¿No? Eso es algo que se dice como un argumento no religioso en contra de la eutanasia.
Bueno, ahí nuevamente estamos recurriendo a cuestiones antropológicas, pero el tema de fondo es principalmente ético, ¿no? Ético. Y bueno, hay muchas cosas más por decir acá, pero nos vamos a quedar acá porque ya nos hemos pasado en el tiempo. Chicos, ahí están las claves. Pueden descargarse también la diapositiva. Por favor, rápidamente yo les voy a pedir que respondan a la encuesta docente. Ya saben cómo funciona esto, cómo son las calificaciones. A es de A, excelente clase, la B sería de buena clase, la C, caramba, creo que hay que mejorar, ¿sí? Entonces, eh, hay muchas cosas, ¿no es cierto? Claro, como dice Rey, se puede pensar en casos exclusivos tanto para el aborto como la eutanasia, creo también, ¿no? Y es muy interesante todo eso. Chicos, les agradezco, ya han estado muy activos, muy participativos, me encanta. Créanme que los he estado leyendo, ahí es por eso que me demoro también en hablar, porque trato de leer y seguir explicando a la vez. Eh, y esto es por una cuestión de tiempo, ¿no? A ver, Valentina, las personas sufren cuando se trata de enfermedades terminales y les va a pasar igual y a quieren terminar. ¿Por qué no? Claro, yo también pienso lo mismo, ¿no? ¿Y qué pasa, por ejemplo, con las personas que ya han ingresado en un estado de coma y ya no pueden decidir sobre sí mismas, ¿no? Y a veces los familiares tienen que tomar una decisión o a veces no pueden tomar la decisión. Bueno, para eso todos tendríamos que haberlo pensado de manera previa y dejar algo escrito, ¿no? Pero no sucede así siempre, ¿no? Yo pienso lo mismo que tú, Giancarlo. Creo que hay muchos conflictos que no se pueden resolver solamente en el plano práctico, sino que a veces necesitan una reflexión previa. Bien, chicos, acá nos vamos a quedar. Gracias, Brenda. Gracias a todos ustedes por su eh, participación. Gracias, Valentina. Iré con Diosito, tú también. Ve con Dios que es la luz y espero que alimente tu alma. No, no soy religioso. Cuídense todos, chicos. Chao, Ariana. Chao, David. Chao, Fabricio. Chao, Rey. Chao, Gala. Chao, Giancarlo. Saludos para todos.